Repasemos un poco acerca de las ecuaciones exponenciales y las ecuaciones logarítmicas. Para ello, pues vamos a hacer estos dos problemas. Nos piden resolver esas ecuaciones. Y el caso del literal A dice que es la función, la ecuación logaritmo de x igual a 1 más logaritmo de 22 menos x. En este caso, la base de los logaritmos es base 10, o sea, son logaritmos comunes. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema de ecuación logarítmica? Bueno, vamos a procurar unir en ambos miembros de la ecuación aquellos términos que tengan logaritmo, porque en este caso el logaritmo base 10. Entonces quiere decir que este logaritmo de 22 menos x lo vamos a pasar al otro miembro, para lo cual le vamos a cambiar el signo. Entonces nos va a quedar logaritmo de x menos el logaritmo de 22 menos x, y me va a quedar que esto es igual a 1 porque el 1 no se va a mover de miembro. Bueno, una vez hecho esto, vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. Como aquí tengo logaritmo base 10 ambos de una diferencia, eso proviene de el logaritmo de una fracción o de una división. Por lo tanto, yo puedo decir que aquí lo que tenemos es el logaritmo de x sobre 22 menos x, y eso va a ser igual a 1. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Otra de las propiedades dice que el logaritmo de la base es igual a 1. ¿De acuerdo? O si lo queremos interpretar como la base de este logaritmo, hemos dicho que es 10, entonces es como que tenga 10 como base elevado a la 1, y eso va a ser igual a x sobre 22 menos x. Y ahí tengo pues una ecuación para poder resolver en x, que es lo que vamos a hacer en este momento. Como 10 a la 1 es 10, entonces en realidad esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar, por lo tanto me quedaría 10 multiplicado por 22 menos x, y eso va a ser igual a x. Luego efectuamos esta multiplicación. 10 por 22 es 220, menos 10 por x sería 10x igual a x. Luego hacemos transposición de términos, porque esto es una ecuación lineal de primer grado, ¿verdad? Y la resolvemos, entonces nos va a quedar menos 10x menos x va a ser igual a menos 220 al hacer transposición de términos. Y menos 10 menos 1, eso es menos 11x igual a menos 220. Entonces, menos 11x lo voy a dividir entre su coeficiente, que es menos 11, y de la misma manera, menos 220 lo voy a dividir entre menos 11, y aquí puedo ahora simplificar, y x va a ser igual a menos entre menos es más, y al dividir 220 entre 11, pues me va a quedar que x tiene un valor de 20. Y aquí está resuelta la ecuación. Ahora pasemos a la segunda ecuación, una ecuación exponencial. A veces, como les he explicado en otras ocasiones, estas ecuaciones se pueden también resolver aplicando logaritmos, pero también hay que utilizar algún otro artificio matemático que dé un mejor resultado y mucho más fácil. Por ejemplo, acá puedo hacer lo siguiente. Observen, tenemos base 2 acá y tenemos base 2 acá, tenemos bases iguales, ¿verdad?
Entonces, resulta que este 32, si yo lo descompongo en sus factores primos, y lo vamos a hacer, lo voy a hacer aquí a un ladito, vea, si descomponemos 32 en sus factores primos, mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Quiere decir que 32 es lo mismo que tenga 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5 elevado a la quinta, ¿verdad? Entonces esto me va a servir para poder efectuar esto que está acá, porque observe que aquí dice 2 elevado a la 4x menos 5 multiplicado por 32 elevado a la x más 1. Entonces, quiere decir que esto va a ser igual a tener 2 elevado a la 4x menos 5 multiplicado, y en vez de poner 32, voy a poner 2 elevado a la quinta. Pero resulta que este 2 a la quinta, que es 32, en realidad está elevado a la x más 1. Por lo tanto, yo lo voy a escribir así, a la x más 1, y esto va a ser igual a 2 elevado a la 6x menos 7. Ahora procedamos a hacer esta potencia de una potencia. Quiere decir que esto ahora será igual a tener 2 elevado a la 4x menos 5 multiplicado por 2, que es la base. Recuerden que se multiplican los exponentes. 5 por x, 5x, y 5 por 1, 5. Y esto va a ser igual a 2 elevado a la 6x menos 7. Como aquí tengo ahora, mire, producto de potencias que tienen la misma base. ¿Qué es lo que se hace? Recuerda, se escribe la base y se suman los exponentes. Es decir, voy a sumar 4x menos 5 y le voy a sumar 5x más 5. Y eso va a ser igual a 2 elevado a la 6x menos 7. Ahora voy a reducir los términos semejantes en esta expresión. De aquí resulta que voy a tener 2 elevado a la 4x más 5x, eso es 9x. Y menos 5 más 5 es 0. Entonces solamente me queda 2 elevado a la 9x. Y eso va a ser igual a 2 elevado a la 6x menos 7. Entonces ahora resulta, mire, que tengo una expresión exponencial en la que las bases son iguales. Para que las bases sean iguales, eso significa que los exponentes deben ser iguales, ¿verdad? Usando la lógica. Si las bases son iguales y estoy diciendo que estas cantidades son iguales, por consecuencia lógica, los exponentes también deben ser iguales. De aquí resulta entonces que 9x va a ser igual a 6x menos 7. Y obtengo una ecuación, ¿verdad?, lineal. Transponiendo términos, quedaría 9x menos 6x es igual a menos 7. Y 9 menos 6, eso sería igual a 3, ¿verdad? Entonces tendría 3x igual a menos 7. Dividiendo ambos lados por 3, que es el coeficiente de la x, puedo simplificar y finalmente me va a quedar que x tiene un valor de menos 7 tercios. Y aquí quedaría resuelta la ecuación exponencial en este caso.